Vamos a ver entonces quién se anima a hacer la primera pregunta. Ahí van, ahí tienen la primera pregunta. Hermanito, quiero que me expliques sobre las imágenes. Sobre las imágenes. ¿Qué quieres saber sobre las imágenes? Rapidito, porque no hay mucho tiempo. ¿Qué quieres saber sobre la imagen? O sea que los hermanos retirados dicen que por qué tenemos las imágenes en nuestra iglesia. ¿Por qué tenemos las imágenes dentro de la iglesia? Muy bien, voy a responderle. Dentro de la iglesia tenemos imágenes porque ellas nos recuerdan a aquellas personas que sirvieron a Dios. Padre, una preguntita, porque los hermanos separados, ellos siempre nos dicen pues dicen ellos que la religión no salva. Entonces, ¿es cierto que la religión no salva? Muy buena su pregunta. ¿La religión no salva? ¿Sabe lo que significa religión? Los hermanos separados no saben lo que significa religión. Religión es unión. ¿Ah? Religión es unión. Religión es, sí, una unión. Eso viene del latín religare, que significa que es la unión de Dios con el hombre. Como dice, cuando Jesús vino al mundo, le llamaban el Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Qué es religión? La unión de Dios con nosotros. A eso se le llama religión, cuando se une el hombre con el ser divino, con el ser supremo, que es Dios. Dígame si eso no es lo que salva. ¿Qué nos salva a nosotros? Unirnos con Dios. ¿Qué es religión? Unirnos con Dios. ¿No salva la religión? Claro que sí. Buenas noches, Padre. Mi pregunta es, ¿por qué los protestantes o los hermanos separados tienen una Biblia en la que no tienen los libros que tenemos la Biblia nosotros? ¿A qué le temen? ¿Por qué lo tienen? Se lo voy a explicar. Los hermanos separados tienen el problema de quitarle a la Biblia 7 libros, le quitan. ¿Por qué? Porque resulta que ellos, del odio que le tienen a la Iglesia Católica, no pueden aceptar los libros que la Iglesia Católica admite. Y la Iglesia Católica admite 46 libros del Antiguo Testamento y ellos admiten 39. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? Antes de venir Jesucristo existía lo que se llamaba el canon de Alejandría. Es decir, los judíos antes de venir Cristo ya hicieron una Biblia, llamémoslo así, se llama canon de Alejandría. Una Biblia con 46 libros. Listo. Viene Jesucristo, vienen los apóstoles, no hay sino una sola Biblia, un solo canon, el de Alejandría. Después, los judíos se dividieron, los que creyeron en Cristo, judíos cristianos, y los judíos que no creyeron en Cristo, judíos no cristianos. Los judíos cristianos siguen con el canon de Alejandría que venía antes de Cristo. Cristo lo utiliza, los apóstoles lo utilizan. Los judíos que no aceptaron a Cristo dicen, nosotros no vamos a aceptar el canon de Alejandría. ¿Por qué no lo aceptan? Y hacen otro canon, que es el canon de Palestina en el año 90, después que Cristo muere, unos años después, en el año 90, forman el canon de Palestina. Y le quitan 7 libros. ¿Por qué le quitan 7 libros? Porque en esos 7 libros se comprueba que Jesucristo es el Mesías. ¿Y qué es lo que quieren los judíos? Que Jesucristo no sea el Mesías. Ellos no creen, ellos todavía siguen esperando el Mesías. Entonces, ¿por qué se convirtieron los judíos cristianos? Porque analizando las Sagradas Escrituras, el canon de Alejandría, se dieron cuenta que Jesús era el Mesías. Ellos, como no aceptan a Cristo, dicen, esos libros no nos sirven, porque esos libros presentan a Jesús como el Mesías. Y le quitan esos libros. Por ejemplo, uno de los libros que quitan es el libro de sabiduría. Y el libro de sabiduría, capítulo 2, versículo 12, vamos a escucharlo desde el 12, a ver cómo dice el libro de sabiduría. O lea de capítulo 2, desde el versículo 1, a ver cómo dice el 1. Y ustedes verán por qué los judíos, porque en realidad los que primero no aceptaron el canon de Alejandría,
2. 2:12. Del 1 en adelante, a ver qué dice el 1. Partiendo de falsos razonamientos, sacan estas conclusiones. Nuestra vida es corta y llena de decepciones, tendremos un fin y será sin remedio. Nunca se ha visto que alguien haya subido del mundo de los muertos, nacimos por pura casualidad, y cuando lleguemos al final será como si no hubiésemos existido. Nuestro soplo vital... Lea el versículo 12. Hagamos la guerra al que nos Vámonos al 12, reprende, vamos al 12, de una vez. porque violamos la ley. Otra vez. Vamos a ver por qué los judíos quitan este libro de la sabiduría, lo quitan del canon. Otra vez. Hagamos la guerra al que nos reprende, porque violamos la ley. Nos recuerda cómo fuimos educados y nos echa en cara nuestra conducta. Siga. Pretende conocer a Dios y se proclama hijo del Señor. ¿De quién está hablando sabiduría? De Jesucristo. Siga. No hace más que contradecir nuestras ideas y su sola presencia nos cae pesada. Lleva una vida distinta a la de todos y es rara su conducta. Nos considera unos degenerados. Creería mancharse si actuara como nosotros. Habla de una felicidad para los justos al final y se vanagloria de tener a Dios por Padre. ¿Se da cuenta? Eso estaba escrito antes de venir Cristo. Y usted se da cuenta que eso se cumplió. Siga. Veamos pues si lo que dice es verdad y hagamos la prueba. ¿Cómo se librará? Si el justo es hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará de sus adversarios. Por eso le decían en la cruz, si eres el Hijo de Dios, baja de ahí y creeremos en ti. Siga. Sometámoslo a humillaciones y a torturas. Veamos cómo las acepta. Probemos su paciencia. Luego condenémoslo a una muerte infame, pues según él alguien intervendrá. Así es como razonan, pero están equivocados. Su maldad los enceguece, de tal manera que no conocen los secretos de Dios, no esperan la recompensa de una vida santa, ni creen que las almas puras tendrán su paga. Entonces, ahí estaba dibujado lo que era el Mesías antes de venir. Cuando viene Cristo, todo se cumple. Si los judíos no quitan el libro de la sabiduría, los judíos se siguen convirtiendo, porque van a ver que ya estaba profetizado todo lo que habían hecho con Jesús, y cuando viene con Jesús se cumple. Entonces los judíos por eso se convertían. ¿Qué dijeron? Vamos a quitar ese libro, y todo lo que les estorbaba a su doctrina lo quitan, para que ellos no reconocieran a Jesús como Mesías. Yo más que pregunta, lo que quiero es llevar una respuesta. Hay hermanos, que se han separado de la Iglesia Católica y dicen que la Iglesia es la ramera. Quiero saber por qué dicen eso y llevar yo esa respuesta. Gracias. Sí, dicen que la Iglesia es la ramera, la gran prostituta. Si usted me dice por qué lo dicen, yo le respondo. Lo dicen porque cuando usted quiere ofender a alguna persona, usted le dice que su madre es una prostituta. Y así usted ofende a la persona. Como la iglesia es nuestra madre, ellos dicen la iglesia es la gran prostituta, para ofenderlo. Solamente para ofenderlo. Buenas noches. Primeramente agradecer a Dios por esta oportunidad. Padre Luis Toro, un honor conocerlo. Le damos la bienvenida aquí a Ecuador. Queridos hermanos, muy buenas noches. Ya que estamos topando el tema sobre la verdadera iglesia, los hermanos separados dicen que ellos son la iglesia, ¿sí? Que ellos son la iglesia, e inclusive hay una canción que se escucha y se dice, la iglesia soy yo. Entonces, esa es mi pregunta, ¿de dónde ellos toman el argumento? No, ese argumento no existe, en la Biblia no existe. Eso es palabra de Satanás, no existe. En la Biblia existe
que yo no soy la iglesia, y está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 14. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 14, nos viene a decir que eso es mentira. Yo no soy la iglesia, yo soy parte de la iglesia. Buenas noches, Padre. Mi pregunta es de los hermanos testigos de Jehová, que ellos dicen que uno no puede transmitirse sangre de otra persona, el hecho de que uno esté ya muriendo, ellos dicen que hay otra forma de recobrar sangre, ¿no? Pero si la necesita de urgencia, ellos dicen que la sangre es espíritu, ¿verdad? Entonces, cuando alguien dona sangre a otra persona, dicen ellos que le está quitando parte de su espíritu. Esa es mi pregunta. La Biblia no dice que está prohibido las transfusiones de sangre. Eso no lo prohíbe la Biblia. Eso lo dicen ellos, pero la Biblia no lo prohíbe. Y simplemente analice esto para ver si es verdad o mentira lo que ellos dicen. Cuando un niño nace unido a su mamá por el cordón umbilical. ¿Y qué se transmite por el cordón umbilical? Sangre. Sangre, una transfusión de sangre. Si eso fuera verdad, entonces los pecados de la mamá se le metieran al niño. Si eso fuera verdad, entonces el espíritu de la mamá se le metiera al niño. Ahí está la mentira más grande. Un niño tiene la transfusión de sangre por el cordón umbilical de su madre. Y eso no es malo. Eso viene desde ¿cómo se llama eso? De fábrica. Ya viene así. No hay ningún problema. Ese es el mejor ejemplo de que eso no es malo. Sí, dice que si lo dos... Vamos a... pregunta a ella y pregunta a él y terminamos por hoy. Dale. Dice que los 12 apóstoles iban imponiendo las manos. ¿Qué papel entonces son los 72 apóstoles que también tenían que imponer las manos? No le entiendo. Hábleme más duro y más claro. A ver, verá. Dice que eran 12 apóstoles que iban poniendo las manos, los 12 apóstoles, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y después dice, iban de 72 o 70 apóstoles. Que... Ahí no le entiendo. No le entiendo lo que me dice. ¿Los 72 qué? Que envió Jesús. Ah, A 72. envió los 72. Sí, envió a Jesús a imponer las manos. O sea, ¿por qué mandó más? O sea, no entiendo. Si eran 12. ¿Qué mandó más? ¿Por qué mandó más? Sí. Ah, porque los apóstoles son los 12 y los demás son los discípulos. Son los que, otro grupo, pero el grupo que él escogió son 12, que son los 12 apóstoles como tal. Y luego viene otro grupo, que son los 72. ¿Por qué? Para decir que después de los apóstoles, el Señor sigue mandando a otras personas que van a continuar la obra, que somos nosotros. En el último concilio que hubo, también hubieron protestantes en el concilio. Tengo entendido que también hubieron pastores. En el concilio también se les reconoce a ellos como hermanos separados, se les reconoce como cristianos, o cómo quedaron ellos en el concilio. No le entendí. ¿Cómo? Lo que pasa es que no lo entiendo. En el último concilio fue un concilio, el Concilio Vaticano II, fue ecuménico. Ahí hubieron también pastores. ¿Cómo se les reconoce a esos hermanos que acudieron a ese concilio? Yo sé que acudieron a ese concilio, pero no a formar parte del concilio, precisamente. Pero ahí está usted para dar la respuesta. Sí, ellos pueden participar y pueden tener idea, pero ellos si participaron como integrantes allí o como oyentes o dan ideas. Y eso ayudó a que saliera, por ejemplo, lo que es la carta esta de, ¿cómo que se llama? Unitatis Reintegratio, donde dice lo que es la unión de todos los cristianos, que sería bueno leerla. Si ellos están allí, podrían dar un aporte, pero no quiere decir de que ellos tenían que, lo que ellos digan se tiene que cumplir. No, es un aporte porque ellos tienen cosas buenas. Nosotros los católicos no estamos en contra de las cosas buenas que tienen los hermanos separados. Ellos tienen muchas cosas buenas que la iglesia que valora la iglesia.
pero estamos en contra de las cosas malas que tiene, y eso es lo que queremos. Igualmente, si fuera un concilio, las cosas buenas se toman en cuenta, las cosas malas se desechan.